Bueno, en el video pasado vimos análisis de mallas. Entonces, en este video vamos a resolver primero que todo este ejercicio. Tengo pensado resolver otro y otro caso especial. Entonces, tres videos acerca de mallas y ya podemos avanzar al siguiente tema. Entonces, pues, ¿cómo resolvemos este circuito? Entonces seguimos el algoritmo, ya lo sabíamos. Paso uno, asignar las corrientes a los n lazos. ¿Cuántos lazos tiene este circuito? Tiene dos lazos. Entonces tenemos una corriente I1, que voy a llamar a esta en ese sentido, y una corriente I2, que la voy a asignar en este sentido de acá. Ya después de asignar las corrientes que hacíamos, asignamos las tensiones. Entonces, esta corriente por acá genera una caída de tensión de esta forma. En esta resistencia generaría una caída de tensión de esta forma. Y en esta otra resistencia una caída de tensión de esta forma. Si vamos, ya analizamos esta primera malla con respecto a las caídas de tensión. Ahorita esta segunda malla. Venimos acá, entonces vemos que es más o menos la caída de tensión. Vemos que acá genera en esta resistencia una caída más menos y acá una caída más menos. Y ya tenemos descrita esta segunda malla. Tenemos dos mallas. Entonces, suma de tensiones en la malla 1 es el siguiente paso, es igual a 0. Entonces, venimos y hacemos ese análisis. Entonces, empecemos por acá. Bueno, empecemos por la fuente de tensión. Menos, vea que está entrando por el lado negativo, estamos recorriendo en este sentido. Entonces, menos 12 voltios, más la tensión que me presta, representa en esta resistencia. La tensión en una resistencia sabemos que V es igual a R por I. Entonces sería igual a más la resistencia R1 por la corriente 1 más la resistencia 2. La tensión que está entrando acá, si ustedes ven, este tiene dos signos. Veamos por el signo negativo, que es la caída de tensión con respecto a esta malla. Sería la resistencia 2 y la corriente I1 menos la resistencia 2, la tensión que se cae con respecto a esta malla de acá, menos la resistencia 2 y la corriente I2, más más la tensión que se cae en la resistencia 3, más R3 por la corriente I1. Y esto es igual a 0. Ya tenemos la ecuación en la primera malla, en esta primera malla de acá. ¿Yo qué les recomiendo? Empecemos a simplificar. Menos 12 voltios. Acá este término es común, este es común y este es común. Entonces ustedes pueden sacar factor común ahí de I1. R1 más R2 más R3 por I1 menos R2 por I2 es igual a 0. Entonces ahorita ya esta ecuación está lo más simplificada posible. Ya no se puede simplificar más. Entonces ahorita hacemos suma de tensiones en la ecuación 2 es igual a 0. En la malla 2. En esta malla. Entonces, venimos acá por la fuente de tensión, más está entrando por el positivo, entonces 8 voltios, más la tensión en esta resistencia R4, que sería R4 por la corriente 2, más la tensión que se cae con respecto a esta primera malla en R2, entonces sería más R2 por I2 por la corriente 2 menos R2 por la corriente que me genera esta caída negativa acá. Entonces sería menos R2 por I1 más esta resistencia acá, R5 por I2 más R5 por I2 es igual a 0. Y listo, ya con eso entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a simplificar, vemos que este término es común, I2. Entonces podemos hacer R4 más R2 más R5 todo por I2 menos R2 por I1 y pasemos este término al otro lado, entonces sería menos 8 voltios. Menos 8 voltios. Listo, ya tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta ecuación y esta ecuación. ¿Incógnitas cuáles son? I2 e I1. La resistencia las conocemos. Entonces serían dos ecuaciones con dos incógnitas, eso tiene solución. Entonces vamos a reescribir esas dos ecuaciones. Llamemos esta la ecuación 1 y llamemos esta la ecuación 2. La ecuación 1 entonces es, vamos a escribirla acá.
sería R1 más R2 más R3. Vamos a mirar qué es R1. R1 más R2, esto es 14, más R3, que es 4, eso da 18 ohmios. Entonces tenemos 18 ohms por la corriente I1, por la corriente I1, menos la resistencia 2. Entonces la resistencia 2 sabemos que en este circuito es 12 menos 12 ohmios por la corriente 2, por la corriente 2, sí, por la corriente 2, y pasamos este término para el otro lado, entonces sería igual a 12 voltios. Ecuación 2, ya tenemos la primera ecuación. Ecuación 2 sería R4 más R5 más R2. Entonces, R4 más R5 más R2 sería 3 más 9, 12, y 12 de R2 sería 24. Entonces tendríamos 24 y 2 menos R2, que sería entonces en este caso R2 sería 12 menos 12 por I1 es igual a menos 8 voltios. Listo. Entonces tenemos ya nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos el sistema de ecuaciones y esto ya simplemente lo resolvemos pues por cualquier método. Sería 18. Yo lo coloco siempre en un sistema matricial, menos 12. Este sistema acá sería menos 12 y esto sería 24. Esto va multiplicado por la corriente I1, esto por la corriente I2, y esto sería igual a 12 voltios y menos 8 voltios. De ahí simplemente lo único que tenemos que hacer es despejar la corriente I1 y la corriente I2 de ese sistema de ecuaciones. Entonces sería la inversa de esta matriz multiplicado por este término, ya daría el término I1 y la corriente I2. Para este circuito, eso nos da, esta corriente es de 0,667 amperios y esta corriente I2 es de 0 amperios. Los invito a resolver este sistema y van a llegar a esta solución. Y listo, eso sería todo. El análisis de mallas es muy sencillo. Si ustedes ven, es simplemente factorización de multiplicaciones, lo cual se hace muy fácil. El otro método sí es un poco más complicado porque es factorización de términos que se están dividiendo. Entonces pues es más difícil operar con fraccionarios. Pero este método es mucho más fácil porque simplemente usted opera con números enteros y pues factor común de una multiplicación. Es muy sencillo. Eso sería todo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Espero que hayan aprendido cómo solucionar este circuito.